Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega Audasa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir de nuevo, esta es la segunda vez que interviene en nuestra tribuna, al ministro don José Blanco, ministro de Fomento y vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español. La tribuna es suya. Alcalde de Santiago, alcaldes, que hay muchos, delegado del Gobierno, conselleiro, autoridades, señoras y señores. Desde el siglo XVI, la humanidad ha entrado en un proceso gigantesco de unificación, que en nuestros días ha llegado a su término insuperable. Ya no hay trozo de humanidad que viva aparte. Cuesta pensar que este fragmento de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset haya sido publicado en los años 30 y no en nuestros días. Es cierto que la propensión de los mercados a extenderse más allá de sus fronteras nacionales es un hecho que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Pero no lo es menos que tanto mercados como estados y también personas jamás habían llegado a un nivel de interdependencia semejante como el que acontece en nuestros días. La globalización no ha de entenderse solo en términos económicos, sino también en términos de coexistencia, de expansión al resto del planeta de los derechos y libertades de los que gozamos unos pocos países. Lo estamos viendo con la ola de cambio en el mundo árabe, cambios en la dimensión política de nuestro entorno que, no obstante, tienen consecuencias económicas. Algunas son inmediatas, como la escalada de precios del petróleo que han llevado al Gobierno a aprobar medidas de resultados inmediatos de ahorro energético. Pero otras, no tan evidentes, requieren otro tipo de reflexión sobre el futuro que se avecina. El futuro de millones de personas que reclaman vivir como se vive en Occidente va a conllevar un nuevo reparto de los recursos a nivel mundial. Y esto significa que cada vez hay más competidores porque cada vez más ciudadanos del mundo aspiran legítimamente a vivir como nosotros. Y de nada sirve encerrarnos en nosotros mismos. En un mundo global tenemos que saber mirar hacia afuera y proyectar nuestra economía hacia el exterior. Y si hay un mercado totalmente global, ese es precisamente el mercado financiero. El capital no tiene denominación de origen. Por eso, los empecinamientos autárquicos en este ámbito tienen un resultado más bien estéril. Lo estamos viendo estos días, donde al final los balances se imponen a las intenciones. Y podemos preguntarnos hoy si el sistema financiero gallego está en mejores condiciones de competir que hace un año. O podemos preguntarnos hoy si en este último año hemos ganado o hemos perdido el tiempo. Podemos preguntarnos si las empresas gallegas de más éxito han saltado nuestras fronteras o han vuelto su mirada hacia adentro. Estas son las preguntas que cabe hacerse para valorar si las decisiones estratégicas sobre el sistema financiero gallego son las adecuadas. En todo caso, nunca perdamos la perspectiva y no confundamos nuestro mundo con el mundo. Hace apenas una semana he regresado de visitar las obras de ampliación del Canal de Panamá, que va a redefinir el escenario del tráfico marítimo mundial y que va a suponer, por cierto, una oportunidad para España y para Galicia. Una obra colosal, en todo caso. Se requiere una capacidad técnica y económica a, 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 a,
al alcance de empresas españolas implicadas en su construcción. Esto es una fortaleza de nuestra economía en su apertura al mundo, porque no se trata solo de expandirse a nuevos mercados, sino de competir con otras nuevas economías a las que no les ha golpeado la crisis como las economías tradicionalmente avanzadas. Todos los que tenemos alguna responsabilidad política, económica o social tenemos que asimilar los cambios que están operando en el escenario global. No es momento de conformismos, no es momento de echar balones fuera. El Gobierno no ha elegido heredar un modelo de crecimiento fuertemente desequilibrado hacia el sector inmobiliario, con las consecuencias que todos conocemos en el mercado del trabajo y en el sector financiero. El Gobierno tampoco ha elegido padecer las consecuencias de la crisis financiera internacional provocada fundamentalmente por la ausencia de regulación. Y el Gobierno tampoco ha elegido no tener pozos de petróleo en nuestro país. No, estas circunstancias no son una elección del Gobierno, pero tampoco estas circunstancias son excusa, ninguna excusa, para no actuar. En la pasada legislatura tuvimos dos grandes objetivos. En lo social, ampliar los pilares del Estado del bienestar y extender los derechos de ciudadanía a quienes históricamente se les había negado. En lo económico, fortalecer la competitividad de nuestra economía, triplicando la inversión en I+D+I, en inversiones productivas y propiciando un aterrizaje suave del sector inmobiliario, reformando la ley del suelo y dándole un giro social a la política de vivienda. En esta segunda legislatura estamos atravesando el impacto de una crisis financiera internacional cuya dimensión y profundidad no había sido anticipada por ningún organismo internacional. Una crisis sobre la que hemos reaccionado acelerando el ritmo de las reformas y de nuestras actuaciones. En lo económico, reformando todo aquello que objetivamente necesitaba ser mejorado en nuestra economía. La reforma del sector financiero, la reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, la reforma del mercado laboral y propiciar un marco también para reformar la negociación colectiva, el estímulo empresarial, la formación, la educación, la disciplina fiscal y la austeridad. Y en lo social, elevando una barrera de protección para que la crisis no deje fuera de juego a los sectores más débiles de la población, subiendo las pensiones mínimas, manteniendo la política en becas y en formación, aumentando la cobertura de protección por desempleo. Esta es la hoja de ruta del Gobierno. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad y respondiendo con determinación a las nuevas dificultades que pueden surgir en el camino. En este momento es importante tener un plan, pero también es imprescindible saber reaccionar a tiempo y entender, sobre todo entender, los cambios que están operando en el mundo. Estamos en un momento muy exigente, en el que cada administración ha de ser responsable de sus decisiones, dueña de sus competencias y guía de sus recursos. Es un momento en el que hay que rendir al máximo, y rendir al máximo no significa quejarse al máximo. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de cumplimiento de los criterios de control de déficit y de austeridad en el gasto público, y todos podemos tomar medidas de gobierno eficaces. Por poner un ejemplo del departamento que mejor conozco, que es el que yo dirijo, en el Ministerio de Fomento hemos aprobado una orden para mejorar la eficiencia de todas las actuaciones para la construcción de infraestructuras. Con ello, vamos a conseguir ahorros de en torno al 20% en las próximas actuaciones. También hemos llevado a cabo una reforma en los servicios de navegación aérea que nos ha permitido ahorrar más de 300 millones de euros en horas extras y ser el único país de Europa que baja las tasas de estos servicios en estos momentos para favorecer la competitividad y la eficiencia de nuestro sistema de navegación aéreo, que tiene consecuencias sobre una importante industria que es el turismo, porque no debemos de olvidar que
que 3 de cada 4 turistas entran en España precisamente por nuestros aeropuertos. Y tenemos en marcha un plan con actuaciones para mejorar la eficiencia energética en todos los modos del transporte. Actuaciones en materia ferroviaria, como la construcción de todas las nuevas estaciones de alta velocidad totalmente sostenibles y con la introducción de energías renovables en estaciones existentes. En materia de carreteras, que vamos a introducir medidas para ahorrar en la iluminación, tanto desde el punto de vista económico, agrupando la contratación, como desde el punto de vista energético, introduciendo tecnología más eficiente. En el ámbito aeronáutico, entre otras actuaciones, estamos reestructurando el espacio aéreo para hacer pasillos aéreos, es decir, rutas más directas y, por tanto, con menos coste y menos consumo energético. Estamos trabajando, en definitiva, en un compendio de medidas muy amplio dirigidos al sector que más energía consume en el país, que es precisamente el sector del transporte. Aunque la medida más relevante en materia energética es nuestra apuesta por conseguir que el ferrocarril, que es el medio más eficiente, tenga un mayor protagonismo en los desplazamientos de personas y de mercancías. Y subrayo lo de mercancías porque siempre hay un debate muy profundo sobre el desplazamiento de las personas, olvidando precisamente aquello que puede aportar más valor estratégico, más competitividad, que es el transporte de mercancías. Así, de esta forma, estamos encontrando un espacio para ganar en eficiencia, algo que Galicia necesita y que va a repercutir positivamente en todos sus ámbitos. La mejora de las infraestructuras del transporte en Galicia se plantea como un reto del presente y como una oportunidad de futuro, tanto por la riqueza y el empleo que generan durante su construcción como por el dinamismo que imprimen a la economía cuando entran en servicio. Si atendemos al primer factor, no podemos obviar el hecho de los casi 3.000 millones de inversión ejecutada, no planificada, reitero, de inversión ejecutada en infraestructuras en Galicia en los 2 últimos años, que ha servido para sostener o crear en torno a 40.000 empleos al año. Pero además de los beneficios directos de la inversión, está la oportunidad histórica que supone para Galicia la modernización integral de su sistema de transportes. La oportunidad de conseguir una Galicia bien comunicada por tierra, mar y aire, porque aunque nunca se ha dudado de su potencial humano y económico, Galicia siempre estaba lejos y Galicia siempre llegaba tarde. Hoy, a pesar de la coyuntura económica, estamos invirtiendo más que nunca para resolver esta situación, dejando atrás este retraso decimonónico que se perpetuó a lo largo del siglo XX. Con las nuevas autovías, con la alta velocidad, con la ampliación de nuestros puertos y aeropuertos, estamos transformando el territorio, cambiando trazados del siglo XIX, afrontando una modernización del sistema de transportes de forma integral, trabajando tanto en la anatomía como en la fisiología de nuestro sistema de transportes, es decir, mejorando su infraestructura, pero también haciendo operativo su funcionamiento, apostando por la intermodalidad. Y esto es algo que hacemos con el transporte de personas, pero también queremos hacer con el transporte, como decía antes, de mercancías. Un ámbito al que estamos prestando especial atención por la repercusión que tiene sobre nuestra economía, donde la logística representa aproximadamente el 7% de nuestro PIB y es sin duda un sector estratégico de futuro. Por eso hemos puesto en marcha el Plan Estratégico para el impulso de mercancías por ferrocarril que hemos consensuado con todas las comunidades autónomas, por cierto, también con la Comunidad Autónoma de Galicia, un plan en el que se define la red básica, así como las terminales logísticas intermodales que vertebrarán su estructura de mercancías, y en el que se garantiza la interoperabilidad con los puertos como pieza clave de la economía. De esta política dependen las posibilidades de futuro de nuestro país como plataforma logística y de Galicia especialmente por su particular situación geoestratégica y por la caracterización de su sistema de transportes, donde gran parte de la mercancía entra
precisamente por los puertos. Por eso, vamos a avanzar en los estudios de conexión por ferrocarril de los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol, para que estas terminales, como decía antes, puedan aprovechar la oportunidad de cambio en el tráfico marítimo mundial al que me refería cuando hablaba de la apertura del nuevo canal de Panamá. No podemos obviar ningún hecho que influya en la economía de nuestro país. Y mejorar nuestro sistema de transportes permite a la larga reducir los costes logísticos que pesan decisivamente en la cuenta de resultados de muchas empresas, en su localización y, consecuentemente, en la oportunidad de crear riqueza y empleo. En definitiva, se trata de imprimir dinamismo a nuestra economía, trabajar por nuevas oportunidades y aprovechar las que se nos presentan, como la alta velocidad. No es mi intención hacer un repaso pormenorizado del avance de las infraestructuras prioritarias pendientes en esta materia en Galicia. Creo que desde que soy ministro la evolución se puede comprobar en los boletines oficiales, y no solo sobre el papel, sino también sobre el territorio. Cualquiera que venga desde Ourense o A Coruña a Santiago puede ver infraestructura sobre la que ya se están colocando los postes de electrificación. Es decir, la llegada de la alta velocidad a Galicia estará a la vuelta de la esquina y con ella hitos que no nos pueden dejar indiferentes. La entrada en servicio de A Coruña, Santiago, Ourense de la alta velocidad a finales de este año hará que el viaje en tren desde la capital de Galicia a Madrid sea por primera vez tan rápido como en coche, tan rápido, más cómodo y más eficiente. Es decir, estaremos comenzando a finales de este año a recoger los frutos de nuestra apuesta por hacer del ferrocarril una alternativa real y competitiva de transporte. Una apuesta en la que estamos invirtiendo mucho trabajo, mucha tecnología y mucho dinero. Solo, por darles una cifra, en los 87 kilómetros entre Ourense y Santiago habremos invertido a su finalización más de 2.500 millones de euros. Pero el mayor compromiso con la llegada de la alta velocidad a Galicia será la licitación de una sola vez de la construcción del tramo Olmedo-Zamora-Ourense y el mantenimiento de todo el tramo Olmedo-Santiago. Será una de las mayores licitaciones de la historia de España. Algunos dicen que Galicia puede esperar, otros dicen que estoy empeñado en un proyecto faraónico, pero lo que yo digo es que es un compromiso irrenunciable con el futuro de esta tierra. Completar el corredor central de Galicia no responde solamente a una cuestión de vertebración territorial. Es una oportunidad de desarrollo socioeconómico que además va a ser rentable. En el ámbito que abarca el corredor Madrid-Galicia residen más de 10 millones de personas, un ámbito donde se concentra casi el 25% del PIB, una cuarta parte de la actividad económica nacional. Es decir, tanto por población como por potencial económico, tras la puesta en servicio de la línea con Valencia, la alta velocidad a Galicia será la que mayor potencial tendrá para canalizar más tráfico. Solo durante el periodo de ejecución de las obras está previsto que se hayan creado más de 300.000 empleos, más del 50% en el sector de la construcción. Pero será en el entorno de finales del año 2015 el momento previsto para su puesta en servicio, cuando se empieza a poner de manifiesto todos sus beneficios en distintos términos. En cuanto a accesibilidad, el 94% de la población cubierta por el corredor estará a menos de 25 kilómetros de una estación de alta velocidad. En reducción de tiempos de viaje, los tiempos de viaje desde los principales núcleos de población se reducen entre un 50 y un 65% y será el mayor salto de ahorro en tiempo de viaje de todas las líneas de alta velocidad de España. En contribución a la sostenibilidad ambiental y a la eficiencia energética, con una disminución de 188.000 toneladas de CO2 al año y con una reducción del consumo de energía
que se traduce en aproximadamente 500.000 barriles de Brent anuales, lo que supone un ahorro de 39 millones de euros al año. Y, por supuesto, la explotación y el mantenimiento de la línea tendrá consecuencias sobre la economía. Un aumento del PIB de Galicia en términos de valor añadido bruto de aproximadamente 500 millones de euros al año. Un aumento de la productividad derivado de la disminución del tiempo de viaje estimado en 190 millones de euros anuales y la creación de 9.687 empleos anuales, especialmente en el sector servicios. He querido avanzar algunos datos del estudio del impacto que estamos ultimando para dejar constancia de que las grandes inversiones del presente se piensan sobre todo en términos de viabilidad económica, en términos de ahorro, en términos de eficiencia energética y ambiental en el futuro. Si bien todas estas razones podríamos resumirlas en una sola motivación. En la actualidad, si el ferrocarril apenas supone el 4% de los viajes de pasajeros entre Madrid y Galicia, con la llegada de la alta velocidad esta relación subirá hasta el 28%. Es decir, la alta velocidad es imprescindible para que el ferrocarril deje de ser un transporte marginal en Galicia y pase a ser una alternativa de primer orden en nuestros desplazamientos. Llegados a este punto, hemos hablado de mercancías de alta velocidad y podríamos detenernos en cómo esa transformación del sistema de infraestructura del transporte de Galicia es extensible a otros modos como el viario o el aeroportuario. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Creo que en Galicia no sobra ninguna infraestructura. Al contrario, tenemos que seguir ampliando su red y gestionando con eficacia y eficiencia la ya existente, diversificando y coordinando la oferta para que unos medios se complementen con otros, no se sustituyan. Pero si bien las infraestructuras son un propulsor de la economía, no son lo que hace funcionar por sí misma a la economía. La economía es la que se mueve por las infraestructuras, no son las infraestructuras las que por sí solas hacen que se mueva la economía. Es decir, para sacar rendimiento a toda esta inversión se necesita generar actividad económica y en esto todas las administraciones tenemos responsabilidad. Si acontecimientos como el Xacobeo han hecho que, por ejemplo, la Bacolla haya batido un récord histórico de pasajeros con casi 2.200.000 viajeros, parece difícil de entender que al mismo tiempo, en ese mismo año, se bata el récord de parados en España. Galicia bata el récord de parados en España. Eso suscita dudas que debemos disipar cuanto antes. Para ello debemos confiar más en nuestras fuerzas, sin resignación y con ambición. Galicia cuenta con empresas que abren cada día nuevos mercados y lo hacen sin complejos. Tenemos la generación de jóvenes mejor formada de nuestra historia. Estamos dando un salto de gigante en la modernización de nuestras infraestructuras. Es decir, la Galicia de hoy tiene más fuerza que nunca para mirar el futuro con confianza. Vou rematando. Pola miña banda, non vou aforrar ningún esforzo para que Galicia avance. Non hai excusa, nin táctica política que xustifique desatender a honra que supón servir a nosa terra dende a responsabilidade que ocupa. Neste momento de cambio, Galicia pode e debe ser parte daquelas rexións que se abren camiño na esfera global. Está na nosa man, na man dos políticos, dos empresarios e da sociedade civil conseguilo. Con esforzo, sen victimismos e con verdadeira ambición de facer país, podemos conseguilo. Moitas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tenemos muchas preguntas. Le ruego que, si se siente más cómodo o lo considera oportuno en algunas de las cuestiones o en todas, hable usted en galego. Yo le entenderé, aunque no lo pueda hablar.
Si le parece bien, empezamos por uno de los temas que acapara mayor interés en los medios de comunicación, al que ya se ha referido usted en su intervención. Es sobre el AVE. Pablo González, de La Voz de Galicia, dice: ¿cree que hay una campaña orquestada contra la macrolicitación del AVE gallego? Gonzalo Ortiz, de la Cámara de Comercio de A Coruña, dice: ¿podría asegurar que antes de las elecciones de mayo se podrá efectuar la licitación ADIF para la macroconcesión del AVE a Galicia, pese a la oposición del Ministerio de Economía y algún medio de comunicación? Soledad Acosta dice: aproveche, señor ministro, para responder al presidente Feijóo, que le está emplazando a través de los medios para que reafirme y garantice su compromiso de que cumplirá estrictamente el plazo de ejecución del AVE. ¿Es cierto que al final se puede imponer el criterio de la vicepresidenta de Economía, la gallega Elena Salgado? Bueno, en primer lugar, convendría dejar claro algunas cosas, no dar por hecho algunas informaciones que no responden a la verdad. Lamentablemente, hay una costumbre que cada vez está más extendida, que es: se fabrica una noticia para luego generar una polémica. Es muy lamentable. Y es más lamentable que aquellos que debían estar apoyando a quien más hace por el AVE gallego, que en este caso es el ministro de Fomento, alimenten la polémica. Más lamentable. Yo he comprometido mi palabra con el AVE gallego. He comprometido mi firma con el AVE gallego. Y hoy ante todos ustedes quiero comprometer mi cargo con el AVE gallego. Por lo tanto, mi compromiso con este proyecto es definitivo. Y lo que pido a la sociedad civil, a los creadores de opinión, a las instituciones, es que colaboren con el ministro de Fomento, que no alimenten polémicas de aquellos que crean una opinión desde el convencimiento de una visión de España que yo no comparto, de la España de las dos velocidades. En los últimos tiempos, creadores de opinión, círculos económicos, están alimentando una idea que llegó a ser editorial de algunos medios influyentes de comunicación. Hay algún periódico económico que hizo un editorial que decía: el AVE en Galicia puede esperar. Hay algún otro medio de comunicación que dice que yo estoy empeñado en hacer una obra faraónica. Hay una campaña. Cuanto más se acerca el momento de la decisión, hay una campaña para que esa decisión no llegue a buen puerto. Y yo lo que le pido al presidente de la Xunta, que le he escuchado en el día de ayer, es que me ayude a desmontar esta campaña, que hable con los grupos editoriales y que les dé razones que justifiquen el AVE de Galicia con datos. Hoy los acabo de aportar. Que no pongan dificultades, que no alimenten falsas polémicas. Esa es la forma de ayudar, porque estamos en un momento decisivo, para impulsar definitivamente esta infraestructura. Y en este momento decisivo es cuando más apoyo se necesita. Y en este momento decisivo es cuando sobran palabras y se necesitan hechos. Vamos a tomar una decisión decisiva para Galicia en el momento económico más difícil. Y acabo de empeñar mi cargo. Por tanto, a partir de hoy, espero que nadie más dude del compromiso, de la determinación del ministro de Fomento. Y que en lugar de dar pábulo a noticias que se fabrican para generar polémicas y para alimentar una idea que hay, que cada vez la quieren extender más sobre este proyecto, que ayuden a desmontar esas campañas
que crean opinión y que pueden y que intentan condicionar decisiones. Ese es el apoyo que pido, no pido tanto. Yo he buscado una salida para financiar el proyecto. He comprometido a fondos de inversión. Tengo comprometidas a las empresas más importantes de este país. Y lo único que necesito es el compromiso de todos, reitero, sociedad civil, creadores de opinión, instituciones, para todos, con el mismo discurso, con la misma determinación, no dudando de nosotros mismos, no dudando de lo que firmamos, seamos capaces de convertir un sueño en realidad. Queda poco tiempo. Por lo tanto, lo único que pido es lo que estoy pidiendo y me parece que no es pedir tanto. Muchas gracias, ministro. Carlos Pose le va a preguntar, o le está preguntando, si se van a apagar las farolas de las carreteras y de los túneles. ¿No costará demasiado dinero y tiempo la sustitución de bombillas por otras de bajo consumo tipo LED? Bueno, a mí me parece que no se puede frivolizar con estas cosas. Es verdad que España y algunos están siempre dispuestos a frivolizar. Mire, yo recuerdo cuando era concejal del ayuntamiento de mi pueblo, como ya se abordó la sustitución de un tipo de alumbrado por otro que era más eficiente y que costaba menos. Y yo incluso recuerdo como en ese momento se programó el alumbrado para que a partir de una determinada hora pues dejara de funcionar. No estoy planteando esto, no vaya alguien ya a decir que estoy planteando que a partir de una hora el alumbrado público en las carreteras deje de funcionar, ya lo aclaro porque aquí estamos a la primera que cae, ¿no? Por lo tanto, se trata de introducir eficiencia. Algunos no entienden lo que es esto de la eficiencia, a juzgar por lo que escriben, por lo que opinan. Bueno, acabo de dar un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ahorrar muchísimo, el presidente de AENA lo sabe, con los pasillos aéreos, que son las rutas aéreas. Podemos hacer rutas mucho más cortas. Dice, ¿por qué no se hace? Porque eso, históricamente, en nuestro país dependía del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, hay que ir acordando con el Ministerio de Defensa esos pasillos aéreos. Hemos acordado, desde que yo soy ministro, ya, y están en servicio, 12 pasillos aéreos nuevos. Hay 9 que se han acordado, pero todavía no se han implementado. Y estamos trabajando sobre 8 más. Eso reduce al año cantidad de emisiones. Eso supone reducir tiempos de viaje. Y eso supone, a su vez, ahorrar muchísima energía. Bueno, es un ejemplo solo de cómo se puede hacer eficiencia en el sistema de transportes en nuestro país. Va desde eso hasta la forma de frenado de los trenes, que a algunos les puede parecer una estupidez, pero eso tiene unas consecuencias de consumo muy importantes. Por lo tanto, estamos abordando desde hace ya algún tiempo, y hemos implementado ya algunas decisiones, porque parece que se ha descubierto el tema de la eficiencia energética hace 24 horas. No, nosotros hemos tomado una decisión, por ejemplo, en Adif, que todas las estaciones de Adif, de alta velocidad y no de alta velocidad, son estaciones que nosotros denominamos 360 grados, es decir, estaciones donde la sostenibilidad y la eficiencia energética es la norma, donde la energía de las que consumen las propias estaciones la generan las propias estaciones. Por lo tanto, hay muchísimo espacio para ser eficientes desde el punto de vista energético. Y, por supuesto, también el alumbrado público. Mire, un ajuste que hemos hecho en el año 2010, simplemente para adecuar mejor el alumbrado público al día y la noche, para que se me entienda bien, solo esa medida de ajuste ha supuesto un ahorro de 3 millones de euros. Nuestros túneles, por ejemplo, consumen el 40% del gasto en alumbrado público de toda la red de carreteras. Pues introduciendo, ya sé que no se hace de hoy para mañana, pero habrá que abordarlo. Introduciendo el sistema LED, que alguien me preguntaba, ahorramos
el 35% y lo amortizamos en tan solo 3 años para una vida útil de aproximadamente 15 años. Por tanto, lo único que pido es que yo estoy muy satisfecho, porque cuando yo hablaba de estas cosas, de la eficiencia energética, cuando en mis discursos, y se pueden repasar, hablaba de la sostenibilidad de las estaciones de Adif, cuando hablaba de los pasillos aéreos, cuando acordamos esto, no salía en ningún sitio. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho de que se haya abierto un debate nacional sobre la necesidad del ahorro energético, y aunque solo hubiera sido por eso, ya la iniciativa del Gobierno mereció la pena, porque la ciudadanía está pensando ya en el debate que se ha abierto sobre la necesidad de una mayor eficiencia energética, por cierto, en todos los ámbitos, pero también en nuestros ámbitos personales. El consumo medio de una familia española está por encima de la media europea. Por lo tanto, sí hay un ámbito para la reducción del coste energético. No hablemos de los edificios públicos. Sí, hay estudios, Elena Espinosa, que está aquí, sabe muy bien que hay estudios, ella los tenía, de cómo se puede ahorrar haciendo eficiencia energética en los edificios públicos, que mira que el Ministerio de Fomento tiene unos pocos por todo el país. Por tanto, sí, estamos abriendo un debate sobre la eficiencia energética. Creemos que hay un ámbito para reducir el coste, manteniendo la iluminación y manteniendo todas las farolas, que, por cierto, nunca he matizado. Hoy dice, no, es que el ministro matiza. No, el ministro explica cuando alguien habla sobre las intenciones del ministro sin conocerlas. Nunca he hablado de que se iban a suprimir farolas ni estas cosas que se están diciendo. Simplemente habla de eficiencia energética. Lo que pasa es que empiezo a pensar de que algunos no saben lo que es la eficiencia energética. Piensan que la eficiencia energética es eliminar farolas. Pues no. Carlos García, de la Asociación de Empresarios, dice: no parece coherente con una política de ahorro energético impulsar de manera real y decidida los transportes colectivos y la restricción de automóviles en su acceso a las ciudades. Jorge Duarte, del Colegio de Arquitectos de Galicia, dice: en estos momentos de crisis económica y energética faltan medidas de apoyo al sector de la construcción similares a las recibidas por el sector del automóvil, que posibiliten mantener puestos de trabajo, apostando por la rehabilitación, la mejora de la eficiencia energética y las políticas de apoyo a la vivienda. Bueno, la pregunta que me realiza sobre el apoyo a la construcción. Bueno, hemos de decir que se han introducido una serie de medidas para fomentar la rehabilitación. Yo siempre planteo que en la rehabilitación hay un espacio para implementar el sector de la construcción, que ha sido, desde luego, mal planificado el desarrollo urbanístico de muchas ciudades que han crecido en el exterior y han abandonado los cascos urbanos. Eso, además, tiene una consecuencia sobre la movilidad, sobre el transporte y, por lo tanto, directamente sobre la contaminación. Y hay que hacer una apuesta decidida por la rehabilitación. Desde luego, el plan de vivienda hace una apuesta por la rehabilitación. Se han introducido desgravaciones fiscales para precisamente estimular el plan de rehabilitación. Desde luego, estamos haciendo una reflexión en cómo somos capaces también de romper con la situación que se da en el sector de la construcción, que tiene mucho que ver con la situación de la construcción de vivienda del sector financiero. Bueno, en este momento hay un stock de viviendas muy importante sin vender. En este momento hay un stock de suelo que compromete muy seriamente el balance de muchas entidades financieras. Eso es así. Y el problema es que el stock del suelo no es heterogéneo. Y el stock de la vivienda, sobre todo, no es heterogéneo. Está muy concentrado, sobre todo pensando en una segunda residencia, lo cual lleva a que se produzca una situación bien compleja, paradójica. Hay ya demanda potencial de vivienda en muchos lugares de España, hay
mucha vivienda que está comprometida en el sentido de algún promotor de vivienda en régimen protegido o incluso cooperativistas. Hay 150.000 cooperativistas en España que están pendientes de poder construir su vivienda, pero se encuentran con la situación de que las entidades financieras no financian ni un duro del sector inmobiliario. Por tanto, tenemos que romper con esta situación y tenemos que ver si somos capaces de que fluya el crédito precisamente allí donde pueda haber o hay una demanda potencial de vivienda. A eso responde, entre otras cosas, la reforma del sistema financiero. Es necesario que el crédito fluya. Si no fluye el crédito no puede haber actividad económica, pero tenemos que entender de una vez por todas que una de las consecuencias que tiene precisamente negativa la situación económica de España es el exceso de inmobiliario que se ha producido en el boom inmobiliario, que ha llevado a que tuviéramos una burbuja y que es una parte fundamental de la situación económica de nuestro país. Por lo tanto, que nadie piense que el sector va a ser lo que era, pero es verdad que tampoco puede pasar de no construirse, no puede pasar de construir una media de 700.000 viviendas al año a construirse 0 viviendas al año. Hay una situación intermedia y, por lo tanto, en ese sentido tenemos que trabajar. Y yo estoy plenamente de acuerdo en que hay que tomar medidas, muchas de ellas son medidas propias de los ayuntamientos, pero que hay que tomar medidas a la hora de planificar mejor el urbanismo y la movilidad y hacer una apuesta más decidida por el transporte público. De hecho, el Ministerio de Fomento empezó en el día de ayer una campaña de concienciación para fomentar el uso del transporte público. Juan Jesús Ares, del Concello de Boiro, le pregunta a usted si no cree que en Galicia no es posible mantener 3 aeropuertos y si es posible reestructurar el tráfico aéreo para ser más competitivos. Margarita Ordóñez le pregunta cuándo se van a licitar las obras de ampliación del aeropuerto de Alvedro, y desde la mesa de prensa también le preguntan sobre los planes del Ministerio acerca de la privatización de la entrada de empresas o capital privado en los aeropuertos gallegos, en uno o en los 3. Bueno, una pregunta, no entiendo muy bien el sentido, porque la licitación de la ampliación de Alvedro ya se ha hecho. Lo que está pendiente es la adjudicación. Y el presidente AENA debe estar por ahí, me debe estar escuchando, pero en todo caso entiendo que la adjudicación de las obras del aeropuerto de Alvedro se hará en los próximos días. Estamos hablando de días, ni siquiera de meses, porque la licitación ya se ha hecho. En relación a la entrada de capital privado, bueno, nosotros saben que hemos sacado a concurso las torres de control de Vigo y de Coruña, simplemente con un objetivo. Queremos reducir los costes de navegación aérea. Lo hemos hecho con la reforma estructural que acabó felizmente el lunes con el laudo de Pimentel en relación a los costes de navegación aérea, que fundamentalmente se derivaban de los sueldos de los controladores. Esto nos ha supuesto una reducción, como decía, de 360 millones de euros al año. No estamos hablando de una cifra menor, y esto tiene una consecuencia directa, que es la bajada de las tasas de navegación aérea. Y ahí quería llegar. Un sistema aeroportuario tan complejo como es el de nuestro país tiene que tener la flexibilidad de que cada aeropuerto tenga más autonomía para establecer sus tasas y sus precios. A ello obedeció la reforma que hemos hecho. Esto nos ha permitido que ya este año, desde AENA, se bajaran las tasas de determinados aeropuertos para que puedan ser más competitivos. Aquí, en el caso de Galicia, se ha bajado también las tasas, no de navegación, estoy hablando de las tasas aeroportuarias. Por lo tanto, yo sí creo que en Galicia pueden convivir 3 aeropuertos, pero no pueden convivir 3 aeropuertos pensando en el mismo mercado.
pensando en prestar los mismos servicios y pensando en que compiten el uno con el otro. No pueden convivir tres aeropuertos si lo que pretenden es catar nuevos mercados, diversificar, especializarse, entre ellos en vuelos de bajo coste. Por eso estamos introduciendo aquellos mecanismos que hagan posible que los costes, tanto de tasas aeroportuarias como de tasas de navegación, sean las menores posibles para poder hacer más atractivo y más competitivo toda nuestra red de aeropuertos. Por lo tanto, los tres aeropuertos se complementan. No citaré la fuente, pero ya me consta que en Oporto están preocupados por la introducción de nuevos criterios de eficiencia que permita bajar los costes para que nos permita competir mejor y, por lo tanto, dinamizar mejor nuestros aeropuertos. Me consta. Y esa va a ser la política que vamos a seguir. Solo teniendo capacidad de competir, solo tratando de captar nuevas rutas, solo teniendo una visión de complementariedad entre los aeropuertos, solo mirando un poco más hacia afuera y menos hacia nuestro ombligo, podemos sacarle mucho más provecho y mucho más rentabilidad a lo que tenemos. Y yo creo que hay un ámbito para sacarle mucha más rentabilidad a lo que tenemos si somos conscientes de que los aeropuertos tienen que ser, además de otras cosas, un motor de desarrollo de una de las principales industrias de España, que es el turismo. Y, por tanto, yo creo que hay un ámbito para ampliar nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Y en relación con el capital privado, en el conjunto de aeropuertos, es decir que AENA seguirá siendo pública, seguirá siendo una empresa estatal. Lo que sucede es que vamos a intentar que algún inversor pueda participar en el capital de AENA hasta un máximo del 49%. Ese proceso lo vamos a desarrollar a lo largo de este año dentro de esa reforma estructural para mejorar nuestra competitividad y nuestra eficiencia y para bajar costes, para, por lo tanto, seguir incrementando nuestras posibilidades. El año pasado, a pesar de la huelga de controladores aéreos y de la nube de cenizas, el conjunto de la red de aeropuertos españoles ha crecido de forma considerable. Y este año las previsiones es que crezcamos todavía más. Y eso, entre otras cosas, ha posibilitado que AENA haya anunciado que va a entrar en beneficios 2 años antes de lo que estaba previsto. Le preguntan sobre autovías. Jaime Lis le pregunta sobre el calendario de la autovía Vigo-Porriño. José Javier dice, a pesar de las dificultades presupuestarias, ¿cuándo podremos viajar de Lugo a Orense en autovía? Lisardo González, fecha de ejecución y remate de la A56. Y José Antonio Rodríguez, de la Federación Gallega de Autónomos, le pregunta sobre la autovía Lugo-Santiago. ¿Para cuándo es su finalización? Bueno, yo en una acción política que quiero y caracterizo, le doy la característica que la hago desde la sensatez, estableciendo prioridades. He marcado claramente las prioridades en materia de autovías en el territorio nacional y, por lo tanto, también en el territorio gallego. La prioridad de la prioridad es acabar la autovía del Cantábrico. Es el principal corredor de tráfico que une Galicia con el norte de España y con Europa. Por lo tanto, es la prioridad de las prioridades. Y he establecido que a final del próximo año, a mediados, ni siquiera a finales del próximo año, estará finalizada toda la autovía en el tramo gallego, una vez que hemos ya resuelto los problemas técnicos modificados que había que resolver en una zona de especial complicación geotécnica como era la zona entre Mondoñedo y Lindín. Mucha de esa infraestructura se va a poner en servicio a lo largo de este año. Creo que dentro de pocos
En el mes de abril pondremos algún tramo nuevo en servicio y antes de finalizar el año pondremos otros tramos en servicio, por lo tanto quedará ya muy poquito para entrar en servicio el próximo año. Esta es la prioridad de las prioridades. La siguiente prioridad de prioridades, aunque tuvimos que empezar prácticamente de cero, pero he impulsado desde el primer momento, es una nueva conexión entre Vigo y Pontevedra. Hemos resuelto los trazados, no sin problemas, hemos determinado la forma en que queremos acometer esa infraestructura y tenemos la voluntad de acometerla, sabiendo que si no, en el umbral de unos cuantos años tendríamos dificultades en relación con esta infraestructura. Es verdad que también vamos a acometer la ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago en la AP9, que es una infraestructura largamente demandada y que pretendemos licitar antes del verano. Desde que estoy en el Ministerio hemos impulsado la autovía entre Lugo y Santiago. Solo queda pendiente de contratación un tramo que es precisamente el tramo entre Palas de Rey y Arzúa. Está pendiente de que concluya todo el proceso administrativo. Acabamos de tener, después de largo tiempo, resuelto todo lo que tenía que ver con el impacto medioambiental, hubo sus dificultades y ese corredor lo tendríamos que cerrar su contratación cuando estuviera concluido el proyecto. A partir de ahí ya sé que hay otras infraestructuras en Galicia que se tendrán que ir acometiendo en la medida que tengamos posibilidades, pero acabo de señalar algunas de las prioridades. Xavier Fortes, de Televisión Española, le pregunta qué opina de la negativa de Cataluña y de Madrid de bajar el precio del billete de cercanías y del metro. Bueno, yo respeto la decisión que pueda adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Cataluña. Estamos ante una iniciativa para impulsar el uso del transporte público. Creo que eso es lo que mejor puede contribuir a una movilidad sostenible, y si Cataluña y Madrid no quieren participar de esa decisión, que expliquen a los ciudadanos por qué se niegan a bajar el transporte público en un momento que es necesario implementar medidas de ahorro energético, y fue una medida que fue saludada y es la mejor forma de incentivar precisamente el uso del transporte. Y además Madrid no está para broma. Después del debate que tuvimos sobre la contaminación, ya va siendo horas de que el ayuntamiento, la comunidad, todo el mundo se ponga las pilas para implementar medidas que lleven a que tenga una menor contaminación, y una medida es precisamente favorecer el transporte sostenible, favorecer la utilización del transporte ferroviario en su múltiple vertiente. Yo creo que está bien como método criticarlo todo, pero está muy mal que los ciudadanos sufran las consecuencias de criticarlo todo. Luis Antonio Lemos dice: las cajas gallegas se quejan del cambio de las reglas de juego que pone en peligro o dificulta el proceso de fusión. ¿Por qué ser más exigentes con las cajas en cuanto a capital y solvencia que con los bancos? ¿Está usted en contra de la galleguidad de la principal entidad financiera de esta tierra? También le pregunta Carlos Punzón, de La Voz de Galicia, si cree que fue acertada la fusión de las cajas gallegas y si, en su opinión, va a pervivir. También le pregunta José Luis Gómez, director de Xornal de Galicia, si apoya el plan Feijóo para Nova Caixa Galicia.
Bueno, yo primeramente quería decir que seguramente me puedo contradecir a mí mismo si no soy coherente. Yo creo en el valor de la coherencia. Yo he hablado muy poco sobre el tema de las cajas gallegas en público y he hablado bastante en privado. Todo el mundo, el sector, creadores de opinión, instituciones, etcétera, saben cuál era mi diagnóstico y cuál era mi planteamiento. Y yo quiero ser coherente y voy a dejar de hablar en público del tema de las cajas. Porque no se puede caer permanentemente en esta contradicción que se da, que es, por un lado, hablar de la despolitización de las cajas de ahorro y, por otro lado, someter a las cajas de ahorro a la mayor politización conocida. Esta es una contradicción en sí misma. Yo he hecho una reflexión con carácter general. La reforma del sector financiero no está pensada en las cajas de ahorros de Galicia. La reforma del sector financiero está pensado en fortalecer nuestro sistema financiero, en una economía cada vez más global, donde hay unos mercados que te tienen que dejar el dinero para que pueda fluir el crédito. Para que esos mercados te dejen dinero tienes que tener unos ratios de solvencia, y esto es lo que prima en los mercados. Los mercados no están pensando en el RH, están pensando en la solvencia de las entidades financieras, no están pensando en el RH. Si hay algo que es más global que nunca en este tiempo es precisamente el dinero. Por lo tanto, yo no entiendo de fronteras. Galicia siempre le ha ido bien cuando miró al exterior y cuando no miró a su ombligo. Esta es la reflexión que puedo hacer. Y las preguntas que he formulado en mi intervención pues deben ser contestadas. ¿Estamos mejor o peor que hace un año? Esta es la pregunta que hay que hacer. ¿Hemos perdido el tiempo o no hemos perdido el tiempo? Esta es la pregunta. Y en este sentido, yo lo que creo es que haríamos un gran bien al país si dejáramos a los gestores de las cajas, a los que tienen que tomar decisiones, que tomen las mejores decisiones pensando en el interés de lo que representan y de lo que son. Si las entidades financieras adoptan la fórmula que mejor garantice lo que hay que garantizar. Lo que necesitan las empresas, las familias, las personas es poder acudir a una entidad financiera que le pueda facilitar el crédito para emprender, para ampliar su empresa, para hacer una hipoteca y poder comprar su casa, etcétera. Y lo demás son debates que no importan a nadie. Y esta es la reflexión que yo quería hacer. Se ha, a mi juicio, antepuesto un pretendido sentido de la galleguidad, se ha pretendido imponer eso a un análisis riguroso sobre la realidad financiera, sobre la solvencia y sobre el mercado donde tienen que operar. Y en este sentido, a mí lo que me importa es tener entidades financieras solventes, y para eso hay que dejar que las propias entidades recorran su camino. Ya sé que hay una norma que, por cierto, no es más exigente con los bancos que con las cajas, ¿no es verdad? Establece unos indicadores comunes para todos. Otra cuestión es que haya entidades financieras y de cajas de ahorro que tengan más dificultades que algunos bancos para cumplir con esos requisitos. Pero las exigencias son las mismas para todas las entidades financieras. Ministro, ¿animaría usted a Amancio Ortega y a los otros grandes inversores de Galicia a que reconsideren su entrada en el capital de Nova Caixa Galicia?
yo no animaría a nadie a que tomara una decisión, porque yo, en primer lugar, no soy el gestor de una entidad financiera. En segundo lugar, cada uno tendrá que ver dónde invierte y por qué invierte. Hay algunos que recomendaron algunos de esos que usted ha citado y creo que no les ha ido nada bien. No voy a decir ni quién lo recomendó ni dónde le dijeron que invirtiera. Carlos Luaces le pide su opinión acerca del catálogo de medicamentos de la Xunta de Galicia y si discrimina negativamente a los gallegos en comparación con los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Bueno, cuando estamos hablando permanentemente de mercado único, si hay alguna cosa con lo que no se puede mercadear es con los medicamentos, precisamente, ¿no? Y yo simplemente lo que deseo es que sobre este tema haya un acuerdo. Porque es que estos temas, además, entran en una contradicción. Los que más abanderan la necesidad de recentralizar el Estado, yo no estoy a favor de la recentralización, estoy a favor de la racionalización, pero los que más abanderan la recentralización del Estado, cuando llega la hora de la verdad, son los que menos hacen por racionalizar este tipo de situaciones. Hay un órgano que es la Conferencia Sectorial, donde se establece el catálogo de medicamentos para toda España. Es en ese órgano donde debe haber los acuerdos, deben ser comunes para todas las comunidades autónomas, porque yo no entiendo que un ciudadano de Castilla y León tenga medicamentos a los que pueda acceder distintos a un ciudadano de Galicia. Simplemente no lo entiendo. Y, por lo tanto, lo que deseo es que un ciudadano de Galicia tenga los mismos medicamentos que un ciudadano de Madrid y viceversa. ¿Y eso dónde se hace? En la Conferencia Sectorial, que es donde se acuerda el catálogo para todas las comunidades autónomas de España. José Luis Gómez, director de Xornal de Galicia, le hace dos preguntas, dice él, para un sí o un no. ¿Apoya el nombramiento de Paco Vázquez como defensor del pueblo? Y dos, ¿mantiene su apoyo a Pachi Vázquez como candidato? Las dos son que sí. Luis Casanova dice, en el diario El Mundo de ayer se publicaba un comentario según el que el Gobierno se ha convertido en una máquina de cabrear a los ciudadanos, aludiendo a la medida de reducción de la velocidad en las autopistas y autovías a 110 km/h. Le pregunta si no cree que estas iniciativas contribuyen al deterioro del Gobierno, debilitado ya por la crisis y por asuntos como el de los ERES en Andalucía, las dudas sobre si Zapatero se presentará o no y su eventual sucesión, para la que la ministra Carmen Chacón se acaba de postular. ¿No cree que se deberían plantear seriamente el adelanto de las elecciones? ¿Se imagina usted para postularse como candidato a suceder a Zapatero o prefiere que sea Rubalcaba, por ejemplo? Y Constantino García dice, ¿cómo se ve usted políticamente dentro de 6 u 8 años? ¿Tiene pensado participar directamente en la política autonómica de Galicia? Con esto ya finalizamos. Vaya tela. Vaya tela. Se lo he dejado para el final, ya ves. Me preguntan qué voy a hacer dentro de 8 años. Yo no sé qué voy a hacer dentro de 8 años. Por lo tanto, yo no lo sé. Estoy seguro que la mayoría de la gente que se dedica a la política y que puede estar hoy aquí tampoco sabrá qué va a hacer dentro de 8 años. Y quien piense, pues que me aconseje. Quien piense que tenga claro lo que va a pasar dentro de 8 años. Bueno, se han hecho demasiadas preguntas, ¿no? Concentradas en una, pero son muchas. No hay razón para el adelanto electoral. Lo que menos le conviene a España en este momento es un adelanto electoral. Yo ya sé que algunos tienen mucha ansiedad que haya elecciones, porque piensan no vaya a ser que las cosas se empiecen a enderezar y se están enderezando y por lo tanto con ello pierda la oportunidad que tengo de poder llegar a la Moncloa. Por liderazgo, por capacidad, por propuesta, seguramente no lo consigo, y a ver si con la incomparecencia de algunos votantes progresistas, como consecuencia de una situación coyuntural, consigo mi objetivo. El Gobierno hace lo que tiene que hacer, tomar medidas. Es bien curioso cómo ha cambiado el debate político en el último año. En el último año se nos criticaba, hace un año, porque el Gobierno no tomaba medidas.
este era el debate que había. Tomábamos pocas medidas. No hubo un gobierno que tomara más medidas en un periodo tan corto de tiempo sobre reformas estructurales y de fondo para este país como este gobierno. Y cuando esas reformas den sus frutos, se va a reconocer la determinación, la capacidad, la convicción con las que se han tomado. Y claro, incluso algunos, cuando se habla de estas reformas, dicen, pero ustedes han tomado una serie de iniciativas que supone renunciar a su proyecto político o a sus valores. Y yo me niego a reconocer eso. Porque estábamos hablando del sector financiero ahora. No es lo mismo hacer una reforma del sector financiero, por ejemplo, manteniendo la obra social, que hacer una reforma del sector financiero cargando la obra social. No es lo mismo. No es lo mismo hacer una reforma del sistema de pensiones pensando en un modelo exclusivo de capitalización que hacer una reforma de pensiones pensando en el reparto y, por tanto, no es lo mismo. No es lo mismo hacer una reforma de la negociación colectiva con los sindicatos que contra los sindicatos. Son, por tanto, por hablar de tres temas que están en la actualidad, por tanto, no es lo mismo. Y estoy seguro de que eso al final la gente lo va a entender, porque históricamente además ha ocurrido con otras reformas que tuvimos que acometer en momentos de grave dificultad. Yo ya sé que hay mucho, no sé cómo decirlo, mucha gente que habla de la sostenibilidad, que habla de las energías renovables, que habla de todo eso, incluso las impulsan, ¿no?, en sus territorios, como un instrumento probable de negocio, no porque crean en la energía renovable. Pero claro, hay que pasar de las palabras a los hechos. Y por lo tanto, habrá que tomar decisiones si queremos cumplir además con los objetivos marcados por la Unión Europea, con los objetivos que se han marcado en relación a la contaminación, al CO2, al cambio climático, etcétera. Tendremos que empezar a tomar medidas, porque del cielo no van a caer las medidas. Y algunos dicen, es que las medidas no gustan. Bueno, yo ya sé que algunas no gustan, pero algunas incluso forman parte de nuestra propia esencia. Y en algunas incluso se desprende a veces algún comportamiento muy propio de España, que cada uno califique el comportamiento que voy a decir como quiera, pero me van a entender. No era una expresión muy coloquial cuando tú le preguntabas a otro, ¿y tú en cuánto tiempo llegaste? Pues yo en hora y media, pues yo en 45 minutos. Ah, pues lo has hecho muy bien. No, lo ha hecho muy mal. Probablemente el que conducía y le llevaba hora y media respetaba las señales de tráfico, y el que llegaba en 45 minutos vulneraba las señales de tráfico. Pero para la gente era un héroe. Esto nos pasa todos los días en nuestras conversaciones. Cuando yo ya sé que la gente prefiere ir a 120 en lugar de a 110, o 140 en lugar de a 120, ya lo sabemos. Pero hagamos una evaluación por un momento, porque las cosas pasan y luego la gente no sabe por qué pasan. En el año 92 o 93 hubo 6.000 muertos en nuestras carreteras. 6.000. 1.000 en solo un mes. En el mes de agosto. En un mes. Este año hubo poco más de 1.500 en un año. Este es el gran cambio que se ha producido en tan poco tiempo. ¿Esto a qué ha sido debido? A todas las medidas que se fueron implementando, incomprendidas sistemáticamente por la gente, pero entre otras por la limitación de la velocidad, por los controles, por los carné por puntos. Pero este es el balance. Claro que mientras a nosotros no nos pasa, no lo entendemos, pero este es el balance. Claro, cuando sacamos el carné por puntos, todo el mundo cuestionaba el carné por puntos, pero vaya si está dando resultado el carné por puntos. Y cuando se tomaron otras medidas, siempre han sido cuestionadas. Esta medida es una medida coyuntural,
que tiene un objetivo, que es el ahorro energético de forma inmediata. Claro, el precio del petróleo se ha disparado. Yo ya sé que Zapatero tiene la culpa de que no haya pozos de petróleo en España, eso ya lo doy por descontado, tiene la culpa de eso. Pero el hecho cierto es que el precio del petróleo se ha disparado. Se ha disparado por un contexto que estamos viendo todos los días, imprevisible. Lo que está ocurriendo en Oriente Medio, si nos preguntan hace 2 meses a cada uno de nosotros, hubiera sentenciado que era imprevisible. Por lo tanto, hay que dar una respuesta. La gente dice, pero se ahorra poco. Bueno, se ahorra lo que se ahorra. Pero, ojo, que si el precio del petróleo mantiene estos precios y no se toman medidas, esto va a tener una consecuencia inmediata en la inflación. Ya la está teniendo. Y si se dispara la inflación, habrá un problema de precios, habrá un problema de hipotecas. Es decir, que todas las familias pagarán las consecuencias de una inflación mayor si no se toman medidas. Por lo tanto, no es solamente la consecuencia inmediata sobre el ahorro que pueda producir cuando tú echas el combustible, no, es que tiene unas consecuencias sobre la inflación, sobre los precios, sobre las hipotecas. Y a la gente eso le parece frivolizar. Bueno, a mí me parece un acto de responsabilidad cuando se mira coyuntural, excepcional y transitorio. Y esperemos que los precios del petróleo bajen y que por tanto podamos reponer esta decisión de ahorro energético que tiene, insisto, consecuencias inmediatas. Otras no tienen consecuencias inmediatas. Cambiar el sistema de los túneles de los que hablaba antes no se hace de un día para otro. Pero insisto, a mí ya me parece que le ha ido bien a España que se haya producido un debate sobre el ahorro energético. Muchas gracias, señor ministro. Luego me preguntaron otra cosa, que no es que no quiero dejar ninguna cuestión sin contestar. Me preguntaron si yo me veía como sucesor de Zapatero. También aludían a la candidatura de la señora y de Alfredo Pérez Reverte. Mire, yo formo parte de un equipo que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2000. Y tengo un sentido del deber y de la lealtad. Y mientras quien está al frente del equipo no tome una decisión y no comunique esa decisión, me parece que no cumplo con mi deber hablando antes de que hable quien tiene que hablar. ¿Cuándo cree usted que debería hablar del señor Zapatero? Sí, esa es una buena pregunta. He de decir que el único precedente que tenemos es que el señor Aznar designó al señor Rajoy un día de finales de agosto del año anterior a las elecciones. Y no le preguntaban todos los días cuando tenía que hablar el señor Aznar. Yo recuerdo muy bien que estaba reunido en Santillana del Mar con los secretarios generales del Partido Socialista el día que se comunicó esa decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el presidente del gobierno el que tiene que tomar esa decisión, que el presidente del gobierno, por cierto, siempre ha manejado muy bien los tiempos, y además el manejo de los tiempos del presidente del gobierno siempre le han dado muy buenos resultados al Partido Socialista. Había muy pocos que creyéramos en la victoria del Partido Socialista en las elecciones municipales del año 2003. Simplemente 3 años después de que iniciáramos el proceso de renovación y cambio en el Partido Socialista. Y ganamos las elecciones municipales del año 2003. Y algunos pronosticamos, pocos hemos pronosticado, que aquello era un buen indicador para ganar las elecciones del año 2004. Y Rodríguez Zapatero ganó por primera vez las elecciones del año 2004 y volvió a ganar las del año 2008. Por lo tanto, ha sabido manejar, dirigir y acertar en sus decisiones. Y uno se pregunta, si supo acertar y dirigir en todas sus decisiones, ¿por qué no va a acertar ahora? Yo estoy seguro que va a acertar, pensando en 2 cosas: en el interés general de España
que necesita de un gobierno que gobierne hasta el último minuto y pensando también en el interés electoral del Partido Socialista. Muchas gracias, señor ministro. En nombre de los patrocinadores, para despedir el acto, tiene la palabra don Pedro Pérez, presidente de Itinere. Gracias, Federico. Yo creo que después de la brillante intervención del ministro y de las clarificadoras y contundentes respuestas que ha dado a las universidades que me han formulado, solo me resta agradecerle una vez más su disposición para participar en esta tribuna. Reiterar que estoy encantado de venir aquí para conocer las últimas visiones y preocupaciones que tenga sobre todo estos aspectos compartidos con nosotros y agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto.